Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. El trabajo independiente de la lección anterior partía de un texto que ustedes debían comentar mediante la redacción de un párrafo. Espero que no les haya sido difícil solucionar este ejercicio, pues ya ustedes estudiaron en lecciones anteriores las cualidades de un párrafo. Yo les propongo retomar este texto para dar inicio a esta lección. Bueno es hablar bien, mejor, mucho mejor, hablar y escribir bien. Al dirigirte a otra persona, puedes hacerlo de palabra o por escrito. Si al hablar te expresas correcto y galanamente, predispones en tu favor a quien te oye y logras alcanzar una cultura general. Como ustedes pueden observar, hay palabras como hablar, mejor, dirigirte, escrito, sí, expresas, correcto, predispones, oye, logras, alcanzar y general, que tienen algunos grafemas señalados, distinguidos con otro color, como son el caso de la H, la J, la S, la X, la C, la Y, la G y la Z. Estas palabras que están señaladas con esas letras, con esos grafemas de color diferente, deben ustedes observarlas con mucha atención y tomarlas en sus libretas en caso de que lo consideren necesario. Precisamente en esta lección vamos a estar ejercitando aspectos ortográficos como son el uso de los grafemas G, J, Y, L y H, aunque también estaremos incluyendo la C, la Z, la S y la X. Estos últimos no han sido estudiados todavía por ustedes, pero los anteriores sí fueron ya tratados en lecciones anteriores. Les propongo entonces que copien el tema de hoy. Tema: necesito mejorar mi ortografía. Ejercicios.
En lecciones anteriores ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar de imágenes que grafican el uso de algunos de los grafemas que ya ustedes han estudiado. Yo les propongo en esta lección que ustedes disfruten de este material completo para que puedan darse cuenta de la importancia de cada uno de los grafemas que estaremos ejercitando hoy. En estos ciclos también se marca el tránsito de la pronunciación medieval a la moderna. Es entonces, por ejemplo, cuando desaparece la diferencia entre la Z de decir y la C de fuerza. La confusión entre la S y la Z proviene de la pronunciación andaluza, el llamado ceseo andaluz. Su historia no es distinta a la del ceseo hispanoamericano. Se trata de una sola historia, ya que los primeros pobladores de las Indias fueron predominantemente andaluces, sobre todo sevillanos. Por ello, en América hablamos un español que se distingue del español de España por el rasgo genuinamente americano de pronunciar igual la S, la Z y la C. A ese rasgo nuestro se le llama ceseo americano. ¡Qué buenas fuentes! Se dice nueces. Nueces. Ah, vos decís. Dijiste. Dices. ¿Cuántas veces? Se dice cuántas veces. Veces. Sí, veces. Vosotros padecéis de la razón. Padecé. Padeces de razón. Vosotros. Ah, Usted. usted. Tú. Yo no, chico. Era él. Y tú también. ¿Qué empeces, coño? Por otra parte, la aspiración de la H quedó fuera de la norma cortesana. Con el tiempo pasó a ser muda. Mudo me estáis volviendo, joder. El sonido de la J o G todavía no existía en el siglo XVI. Por ejemplo, hay mapas donde se lee Oaxaca y no Oaxaca, para referirse a Oaxaca. La palabra México dejó de ser México en el mismo momento en que jabón pasó a pronunciarse jabón. ¿Y qué pasó con las X, pues? Más tarde se incorpora la X, una letra que ya no se usaba en España. De ahí México con X, Xochimilco, Xola, Mixcoac, y esto es por la influencia de las lenguas indígenas. ¿Ya oíste, gachupín de terciopelo? ¡Callaos ya! Precisamente la pronunciación de la L no era fácil. Había confusión entre la L y la Y. En la mayor parte del mundo hispanohablante, cuando alguien quiere pronunciar silla con la L española, lo que sale de la boca es más bien cilia. Los andaluces y muchos hispanohablantes necesitan años de escuela para no confundir se cayó con se cayó y viceversa. ¡Coño! Hermano, no es mi culpa, ¿eh? El coco se cayó, la verdad. Al estilo del Caribe, en algunos puertos se cambiará la L por la R. Y en vez de decir verdad, se dirá verdad. Y la D desaparecerá al final de palabras como ciudad y universidad, para quedar en ciudad y universidad. Son tiempos en que la forma de hablar el español en América se va diferenciando del español de España. ¡Puñetas! Recordados estos aspectos ortográficos, les propongo comenzar con el primer ejercicio. Observen y copien. El enunciado del ejercicio dice: las siguientes definiciones corresponden a verbos que llevan elle o ye en su estructura. Escribe esos verbos en el lugar que se indica. Recuerden que el símbolo de la esquina indica que deben ustedes copiar. Deben además ser muy cuidadosos con la ortografía, precisamente en esta clase en que estamos ejercitando contenidos ortográficos.
ya aparecen las definiciones. La primera dice, derramar lágrimas. La segunda, caer agua de las nubes. Ocupar con alguna cosa un espacio. Venir, arribar de un lugar a otro. Comer es la que le sigue. Estar echada una persona. Y por último, rigidez, inmovilidad. Recuerde que deben ustedes completar estos espacios con el verbo que indica esa definición y en su escritura llevan ye o elle respectivamente. Ya aparece la respuesta a la primera definición. Fíjense ustedes cómo derramar lágrimas es llorar y esta palabra lleva por supuesto elle en su escritura. Vamos a ver entonces el inciso B. Caer agua de las nubes, llover. También es un verbo, un infinitivo que lleva elle en su escritura. Vamos a ver entonces ocupar con alguna cosa un espacio, evidentemente es llenar. Venir, arribar de un lugar a otro es llegar, efectivamente. Comer, un sinónimo de comer que lleve ye, en este caso es llantar. Espero que no les haya sido muy complicado. Estar echada una persona, yacer. Mientras que rigidez, inmovilidad es yerto. Estas son las palabras que identifican estas definiciones y como pueden observar, todas llevan o ye o elle en su escritura. Espero que hayan podido resolver el ejercicio y de lo contrario, pues
copien ahora junto con nosotros. Ahora les propongo analizar otro ejercicio. Esta vez estaremos practicando específicamente el grafema H. Copien y háganlo de forma cuidadosa. Escribe uno de los homófonos A y E o E en los lugares correspondientes. Razona cada respuesta. Yo les decía que deben ser muy cuidadosos al copiar, pues fíjense ustedes cómo les damos 3 variantes de A y 3 variantes de E. Son homófonos. Ya ustedes estudiaron en lecciones anteriores que los homófonos son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero se escriben y significan diferente. En este caso tenemos la A sola como preposición, la A que inicia con H, que viene del verbo haber, y la A que es una interjección que está primero la vocal y luego la consonante H. En el caso de la E pasa lo mismo. La E que inicia con H del verbo haber, la E sola y la E que está precedida, o sea que está sucedida por la H. Sean muy cuidadosos para que no se confundan. Ya les aparece en esta lámina los 4 primeros enunciados que ustedes deben completar. El primero dice: le he dicho que no moleste a nadie por gusto. Ustedes tienen que determinar cuál E y cuál A es la que va en ese primer enunciado. El segundo dice: a que no te atreves a decírselo. El tercero dice: ah, pero no lo sabías. Y por último, no digas lo que ha sucedido. Ya aparece una lámina con los otros 4 enunciados. El primero dice: Inés e Isidro llegaron bien temprano. El segundo: he aquí el ganador del concurso. El tercero: nunca he visto cosa igual. Y por último: así que has sido tú. Qué simpático. Fíjense ustedes que deben determinar cuál es el E o el A que va en cada espacio en blanco.
Les propongo entonces observar ya las respuestas de este ejercicio. Aparecen los 4 primeros enunciados que ustedes copiaron. Como pueden ver, el primero, le he dicho que no moleste a nadie por gusto. La primera E es la referida al verbo haber y la otra es la preposición a. La segunda oración es una interrogante. ¿A que no te atreves a decírselo? En las 2 ocasiones, la A que debíamos utilizar es la preposición. En el tercer enunciado, pues lo primero es una frase exclamativa. Ah, pero no lo sabías. Y esa A es la interjección. Y por último, no digas lo que ha sucedido. Esa A con H inicial pues viene del verbo haber. Espero que les haya quedado así. Vamos entonces a la segunda lámina. El primer enunciado dice, Inés e Isidro llegaron bien temprano. En este caso se pone la conjunción e porque la palabra que le sigue comienza con i. Es este el caso único en que nosotros separamos 2 vocablos en vez de por la conjunción i, por la conjunción e, porque el vocablo que le sigue empieza justamente con i. O sea que en esa primera oración debían colocar la e, que es conjunción. En la segunda oración dice, he aquí el ganador del concurso, o sea, le están mostrando cuál es el ganador del concurso. Por eso, ese e es con h inicial, pues viene del verbo haber. En el tercer enunciado dice, nunca he visto cosa igual, también viene la e del verbo haber, por eso se escribe con h inicial. Y por último dice, así que has sido tú, qué simpático. Esa e es la interjección y se escribe en ese caso esa frase entre signos de exclamación precisamente para resaltar la impresión que se llevó la persona que habla en ese caso. Espero que también estos 4 enunciados lo hayan solucionado de esta forma. El ejercicio que les propongo a continuación los ayudará a ejercitar los grafemas G y J. Observen de qué se trata. Completa con G o con J según convenga los espacios en blanco. Ya aparece una lámina con los primeros 3 enunciados. El primero dice, ¿quién recuerda al genial filósofo, autor de la sentencia, nada humano me es ajeno? El inciso B dice, alcanzaremos nuestros objetivos. Y la tercera, muchos escritores afirman que el hábito de leer no se adquiere por contagio. Recuerden que la orden del ejercicio indica que ustedes deben completar el espacio en blanco con G o con J según lo consideren.
Ya aparecen los otros tres enunciados. El primero dice: desde jóvenes sabemos que en el agua hay oxígeno e hidrógeno. La otra dice: aunque la página no era muy legible, él la tradujo con agilidad. Y por último, el especialista extranjero elogió la investigación sobre nuestros aborígenes. Aquí también deben ustedes completar los espacios con G o con J según lo consideren necesario. Ya aparece la primera lámina con las respuestas. El primer enunciado: ¿quién recuerda al genial filósofo, autor de la sentencia nada humano me es ajeno? Genial lleva G y ajeno lleva J. Alcanzaremos nuestros objetivos, dice el segundo enunciado, y objetivos, como pueden observar, se escribe con J. El tercero: muchos escritores afirman que el hábito de leer no se adquiere por contagio, y esa palabra contagio lleva G en su escritura. Veamos los otros tres enunciados. El primero: desde jóvenes sabemos que en el agua hay oxígeno e hidrógeno. Jóvenes se escribe con J, mientras que oxígeno e hidrógeno se escriben con G. Aunque la página no era muy legible, él la tradujo con agilidad. Página, legible y agilidad con G, mientras que tradujo lleva J. Y el último enunciado dice: el especialista extranjero elogió la investigación sobre nuestros aborígenes. Extranjero se escribe con J, elogió se escribe con G y aborígenes también con G.
Yo les había comentado que en esta lección también estaríamos ejercitando los grafemas S, C, Z y X. Veamos entonces el primer ejercicio sobre este contenido. Escribe el gentilicio femenino y masculino de Francia, Portugal, Aragón, Bayamo, Inglaterra y Escocia. Ya en esta lámina se les muestra el resultado del ejercicio. En primer lugar, el gentilicio de cada uno de esos países, en femenino y en masculino. Primero tenemos el masculino y luego el femenino. En este caso, el gentilicio de Francia es francés, el masculino, y femenino, francesa. De Portugal, portugués y portuguesa. De Aragón, aragonés y aragonesa. De Bayamo, bayamés y bayamesa. De Inglaterra, inglés e inglesa. Y de Escocia, escocés y escocesa. Espero que hayan podido coincidir conmigo y sean muy cuidadosos con el uso de la S y de la C en el caso que la lleven. Igual sean cuidadosos con el uso de las tildes, como es el caso de francés, portugués, aragonés, bayamés, inglés y escocés. Fíjense que son todas palabras agudas que terminan en S. Por eso se acentúan. En este ejercicio pudieron ustedes practicar el uso del grafema S. Ahora les propongo otro donde podrán integrar todos los grafemas S, C, Z y X. Observen y copien. Completa con C, S, Z o con X según convenga. Ya aparecen los tres primeros enunciados que ustedes deben completar. El primero dice: ya los novios hicieron las paces. Lloviznó mucho, por eso el terreno amaneció resbaladizo. Y por último, siempre ha sido una locura, pues la locuacidad es su característica más destacada.
Ya aparecen los otros tres enunciados. El primero dice, el adorno de loza se destrozó. Fue exonerado de la culpa que se le imputaba. Y el último, fuimos a presenciar cómo zarpaba el barco. Aquí también deben completar el espacio con C, Z, X o C, según consideren necesario. Ya en esta lámina aparece la respuesta de los tres primeros enunciados. Ya los novios hicieron las paces. Hicieron y paces se escriben con C. Lloviznó mucho, por eso el terreno amaneció resbaladizo. Lloviznó con Z, eso con S, amaneció con C y resbaladizo primero con S y luego con Z. Y el tercer enunciado dice, siempre ha sido una locura, pues la locuacidad es su característica más destacada. Sido se escribe con S, locuacidad con C y característica con S. Veamos las otras tres oraciones con sus respuestas. El adorno de loza se destrozó. Loza y destrozó, los dos vocablos se escriben con Z. Fue exonerado de la culpa que se le imputaba. Exonerado que se escribe con X. Fuimos a presenciar cómo zarpaba el barco. Presenciar, que es una palabra que se escribe primero con S y después con C. Y zarpaba, que se escribe con Z. Espero hayan coincidido conmigo en todas estas respuestas. Bueno, solo me resta desearles que les haya sido de utilidad esta clase donde hemos estado practicando diferentes usos de los diferentes grafemas que ustedes han estudiado en lecciones anteriores como contenido ortográfico. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.